La primera de ellas, utilizando numeración, y la segunda, utilizando prefijos. La numeración debe ser la menor posible, o sea, siempre los derivados, los sustituyentes, deben quedar en los números más pequeñitos posibles. Entonces miremos lo siguiente. Utilizando prefijos. ¿Cuáles son los prefijos? Cuando los sustituyentes están ubicados en carbonos vecinos, por ejemplo, en esta forma o de esta otra forma, o de esta otra forma, etcétera. Siempre en carbonos vecinos utilizamos el prefijo orto, que se denota con la letra O. O quiere decir orto. Cuando los sustituyentes están ubicados en carbonos alternos, por ejemplo acá y acá, ¿sí? Carbonos alternos, acá y acá, por ejemplo, dejando siempre un carbono de por medio, utilizamos el prefijo meta y lo represento con la letra M. Cuando los sustituyentes están en carbonos opuestos, ubicados en carbonos opuestos, por ejemplo acá y acá, o sea, dejando dos carbonos de por medio, utilizamos el prefijo para y lo representamos con la letra P. Entonces los prefijos son orto, meta y para. Tengamos en cuenta que como son disustituidos, utilizamos el prefijo di, que quiere decir dos. ¿Sí? Entonces, miremos los siguientes ejemplos. Miremos los siguientes ejemplos con dos sustituyentes. Voy a tener esta estructura. Un bromo acá y un bromo acá. Dos sustituyentes. Si yo utilizo numeración, entonces uno de estos carbonos es el número 1 y el siguiente será el número 2. Son los dos números más pequeños. Yo no puedo colocar uno en el 1 y el otro en el 6, porque 1 y 6, el 6 es un número muy grande, entonces debo utilizar los menores números posibles. Entonces se llamará 1, 2, indicando que en el carbono 1 hay un bromo y en el 2 también hay un bromo. Dibromo, porque el prefijo di quiere decir 2. Benceno. 1, 2, dibromo, benceno. Si usted utiliza el prefijo, entonces ya vemos que el prefijo es orto, porque están en carbonos adyacentes, en carbonos vecinos. Entonces usted escribe una O, que quiere decir orto, dibromo, benceno. Ahí no coloca ningún número. Orto, dibromo, benceno. Cualquiera de los dos es correcto. Si tenemos, por ejemplo, un grupo nitro en este sitio y un grupo nitro en este sitio, están alternos,
Entonces, uno estará en el número 1 y el otro en el número 3. Entonces llamaremos 1,3-dinitrobenceno. Si queremos utilizar prefijo, el prefijo para la posición alterna es meta. Luego coloco M-dinitrobenceno. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Miremos la ubicación para dos sustituyentes que están en carbonos opuestos. Entonces uno acá, por ejemplo, el cloro y aquí un cloro. Entonces, si yo utilizo numeración, tendremos que un cloro está en el número 1, 2, 3, 4, el otro estará en el 4. Entonces quedará 1,4-diclorobenceno. Utilizando prefijo, será la posición para, entonces escribo P-diclorobenceno. Son las tres posiciones, son las tres posibles numeraciones. Si usted, por ejemplo, entonces hay una pregunta, como las hay en la guía, si la pregunta le dice, por ejemplo, ¿cuántos posibles diclorobencenos son posibles encontrar? Entonces, ¿usted cuál dirá? Usted dirá, bueno, el primero será el 1,2, ¿cierto? 1,2-diclorobenceno. O ortodiclorobenceno. ¿Qué otra posición es posible encontrar? Usted mira todas las posibilidades. Entonces yo puedo tener también un cloro acá y un cloro acá. Entonces será el 1,3-diclorobenceno o meta-diclorobenceno. Y la otra posibilidad es que sean opuestos. No hay más posibilidades. Entonces tendremos el 1,4-diclorobenceno o el para-diclorobenceno. Son las tres posibilidades para obtener los posibles derivados con diclorobencenos. ¿Sí? Esto para algunas preguntas que hay sobre esto en la guía. Ya cuando son más de dos sustituyentes, únicamente utilizamos números. Únicamente vamos a utilizar números. Miremos un sustituyente importante, un disustituido importante, que es aquel que tiene dos radicales metil. Recuerden, el radical metil es CH3. Entonces yo puedo tener el 1,2-dimetil benceno, ¿sí? Utilizando prefijo, entonces voy a tener ortodimetil benceno.
Fíjense todos los nombres que puede tener este compuesto. Comercialmente, cuando se tienen dos radicales metil en una molécula de benceno, el compuesto se llama sileno. O sea, ese es el nombre comercial. O sea que yo puedo tener el ortosileno, en este caso. Ortosileno. ¿Sí? También es correcto ese nombre. Si los dos radicales metil están en carbonos alternos, por ejemplo CH3 acá, CH3 acá, entonces voy a tener el 1,3 dimetil benceno. Si utilizo prefijo, tendré el meta dimetil benceno o el meta sileno. Y si están en carbonos opuestos, entonces tendremos un CH3 acá, por ejemplo, y un CH3 acá. Entonces tendré el 1,4 dimetil benceno, el para dimetil benceno y el para sileno. ¿Ya? Eso con los compuestos disustituidos o derivados disustituidos. Cuando tenemos, repito, varios sustituyentes, más de dos, solamente vamos a utilizar números. Únicamente vamos a utilizar números. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener tres sustituyentes, por ejemplo, cloro acá, cloro acá, cloro acá. Tres sustituyentes. Debo utilizar los números más pequeñitos. Luego aquí tendré el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces tendré 1, 2, 4. 1, 2, 4. Tri, en este caso, tri quiere decir 3. Tri, cloro, benceno. Triclorobenceno. Únicamente utilizando números, no hay prefijos. ¿Ya? Y así sucesivamente, usted los numera. Tenga en cuenta los radicales, el radical metil, el radical etil, el sustituyente amino, el grupo nitro, el carboxilo, por ejemplo, que son los que más se utilizan. Bueno, dentro de los hidrocarburos aromáticos también hay algunos que se llaman polinucleares, o sea, que tienen varios anillos. Ahí en la guía aparecen. Tenemos un compuesto en el cual hay dos anillos bencénicos unidos entre sí. Ese compuesto se llama naftaleno. Es la misma naftalina que nos venden en bolitas en las droguerías para las polillas, es un matapolillas. Es el naftaleno. Cuando son tres anillos bencénicos unidos entre sí, entonces puedo tener, si están de esta manera, ese compuesto se llama antraceno. Antraceno.
Esa es la base para, por ejemplo, la fabricación de pinturas, de cosméticos, el antraceno. ¿Sí? 3 anillos bencénicos. Hay otro compuesto en el cual los 3 anillos bencénicos también están unidos, pero de forma distinta. 2 que están así, de esta manera, y el otro acá. Entonces vamos a tener el fenantreno, que tiene importancia más que todo biológica, ¿sí? Es la base para la estructura, para la estructura química de las vitaminas, de los aminoácidos, de muchos compuestos orgánicos como grasas, aceites, etc. El fenantreno. Ya para terminar, entonces, miremos un cuadrito que aparece en la guía sobre las principales reacciones de los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos presentan más que todo reacciones de sustitución. ¿Qué es una reacción de sustitución? Es lo mismo que en el fútbol. Cuando usted sustituye un jugador, pues uno es que sale de la cancha y entra otro. Asimismo ocurre en las reacciones de los hidrocarburos aromáticos. Son reacciones de sustitución. Entonces las principales que encontramos ahí en la guía son: la primera, halogenación. Halogenación. Recordemos que los halógenos corresponden al grupo 7A de la tabla periódica, que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato también. Pero principalmente la halogenación en estos compuestos ocurre con cloro y con bromo y con yodo. Son 3 los halógenos. Ahí en la guía, en las reacciones, esas reacciones que aparecen ahí son reacciones generales. O sea, que se cumplen para cualquier compuesto, sea cloro, bromo o yodo. Entonces, la halogenación nos dice que cuando un benceno reacciona con un halógeno, en este caso el halógeno, sea cloro, bromo o yodo, se representa por una X. Ese es el halógeno. Siempre en forma diatómica, utilizando como catalizador, en este caso, cloruro de hierro. ¿Qué es un catalizador? Una sustancia que ayuda a que la reacción sea más rápida, ¿sí? Pero no se mete para nada en la reacción. En este caso se utiliza cloruro de hierro. Entonces, simplemente, fíjense ustedes, que se forma. Se sustituye un hidrógeno. Recuerden que aquí hay un carbono con un hidrógeno, un carbono con un hidrógeno y así sucesivamente en cada vértice. Se sustituye un hidrógeno por un halógeno. Entonces, este halógeno pasa acá, uno de ellos, más el hidrógeno que salió y el otro halógeno que quedó. Y esto se forma un derivado halogenado. Entonces, si yo voy a representar esa reacción de halogenación con un ejemplo, entonces diré que el benceno
benceno reacciona con un halógeno, digamos que cloro, Cl2, en lugar de X escribo el halógeno, con dicloruro de hierro, FeCl2, ¿sí? Es FeCl2 o 3, tricloruro de hierro. Ocurre la sustitución. Luego sale un hidrógeno de acá o de acá, de donde quiera, ¿sí? Y se pega un halógeno, en este caso un cloro, que en este caso es la X, es un cloro, más el otro cloro que había con el hidrógeno que salió. HX, que es en este caso HCl. Luego entonces nos quedará, ¿qué se nos formó? El cloro, benceno, más HCl, que es ácido clorhídrico. Todas estas reacciones ocurren en los sitios en los cuales se purifica todos los derivados del petróleo, ¿no? Entonces, en las refinerías ocurren todas estas reacciones en vivo y en directo para obtener compuestos que nos sirven para fabricar medicamentos, para fabricar pinturas, para fabricar plásticos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa sería la primera reacción. Como ustedes pueden ver en el cuadro, entonces vamos a tener reacciones de halogenación, de nitración, de sulfonación, de alquilación y acilación. ¿Sí? Son las principales reacciones. Miremos, por ejemplo, nitración. Nos dice allá que el benceno reacciona, en este caso, con ácido nítrico, HNO3, utilizando como catalizador ácido sulfúrico, el ácido nítrico yo lo puedo escribir también como OHNO2. Es lo mismo, HNO3, ¿sí? ¿Por qué lo parto de esta manera? Porque fíjense ustedes que cuando ocurre la sustitución, el que se pega a la molécula de benceno es este grupo NO2. Recuerden que ese grupo NO2 es un grupo nitro. Entonces se pega acá, NO2, y sale un OH. Ese OH se une con el hidrógeno que salió de acá, por lo tanto nos va a formar una molécula de agua, H2O. Y acá se nos formará el nitrobenceno. Eso se llama nitración, ¿sí? Por favor, entonces analizamos las otras reacciones, que son las de sulfonación, alquilación. Las consultamos, por favor, para utilizarlas si necesitamos utilizar cualquiera de esas reacciones en la guía. Recordemos que nos encontramos en las reuniones MIT para aclarar dudas. Buena suerte con esa guía número 8. Suerte, nos vemos.